Saludos y bienvenidos a un nuevo video. En la actualidad, más de 42.000 especies están en peligro de extinción. Sin embargo, si retrocedemos millones de años, descubrimos que la Tierra fue hogar de criaturas colosales y temibles que dominaron los océanos y las tierras. Hoy exploraremos 10 de estos impresionantes animales prehistóricos, desde cocodrilos gigantes hasta depredadores marinos que desafiaban la imaginación. Estas criaturas, ahora extintas, nos ofrecen una ventana al pasado y nos recuerdan la asombrosa diversidad de la vida que una vez habitó nuestro planeta. Prepárate para un viaje fascinante al mundo de los monstruos del pasado. Número 10. El Gigantopithecus es un simio humano extinto de Asia y el primate más grande que jamás haya existido. Este primate vivió hace unos 100.000 a 9.000 millones de años y forma parte de la megafauna, un grupo de mamíferos muy grandes de una cierta zona. Este simio humano vivió principalmente en los bosques de Vietnam, India, China e Indonesia, donde se alimentó de semillas, frutas y hojas de bambú. Los científicos estiman que el simio podría tener 3 metros de largo con un peso de 500 kilogramos. El estilo de vida del Gigantopithecus ha sido comparado con los gorilas modernos, mientras que otros dicen que son más como orangutanes. Por naturaleza, los monos son relativamente amistosos, pero increíblemente protectores. Si se sienten amenazados, harán todo lo posible para eliminar al enemigo. Número 9. El Hachelopterus es un escorpión marino gigante que no te gustaría encontrarte cuando estás buceando en el mar. Afortunadamente, esta especie se ha extinguido. Basándose en una garra encontrada de 46 centímetros, se estima que el escorpión alcanzó unos 2.6 metros, convirtiéndolo en el antrópodo más grande de la historia. Los ojos compuestos del Hachelopterus indican que era activo y poderoso, con una alta agudeza visual y que fue un depredador superior para su época. Algunas teorías dicen que también le gustaba la carne humana. El escorpión marino vivió hace unos 390 millones de años. Tenían fuertes defensas, incluyendo espinas, garras y armaduras con dientes afiladas para agarrar peces. Y caminaban en 6 patas. Este escorpión marino evolucionó a partir de organismos marinos más pequeños, y pudo tener un gran tamaño debido a la falta de competencia de otros peces y también de algunos vertebrados. Número 8. Si piensas que los tiburones son aterradores ahora, ciertamente no habrías querido vivir cuando el Helicoprion estaba en la Tierra hace 280 millones de años. Esta especie de tiburón sobrevivió a la extinción masiva del Pérmico-Triásico, en la que el 95% de los animales marinos no sobrevivieron. A pesar de ser un hecho interesante y una pequeña victoria, el tiburón se extinguió hace 225 millones de años. El Helicoprion tenía una extraña mandíbula inferior muy parecida a una sierra circular. Se cree que el tiburón podría haber crecido hasta unos 12 metros de largo. En perspectiva, eso es casi el doble del tamaño de un tiburón blanco hoy en día. Creo que ciertamente no habrías querido encontrarte con esta bestia aterradora si estuvieras buceando en el mar. Este tiburón también era muy inteligente. Solía esconderse detrás de cardúmenes esperando poder morderte con su mandíbula circular. Número 7. Los forrácidos, más conocidos como pájaros del terror, son una familia extinta de rátidas que vivieron hace más de 70 millones de años. Las aves se encontraban principalmente en América del Sur y en la Antártida. Hay diferentes tipos que varían en longitud de 6 centímetros a 3 metros. Estas asustadizas aves no tenían alas, pero tenían patas, de las cuales las especies más grandes tenían una velocidad de 50 kilómetros por hora. Los científicos sospechaban que las patas de estas aves carnívoras no eran especialmente para correr, sino para patear a las presas. Las aves del terror eran depredadores fuertes que cazaban principalmente animales pequeños, pero a veces también depredadores más grandes. Se sugiere también que estas aves se extinguieron poco después de la llegada de los humanos, hace 2 millones de años. Número 6. El Mosasaurus es un reptil carnívoro extinto que vivió solo en el agua hace 66 millones de años. Los primeros fósiles fueron encontrados en la orilla del río Dimas, cerca de Maastricht, en los Países Bajos. Por lo tanto, el Mosasaurus también es llamado así por el río Maas, y fue uno de los últimos de su tipo y uno de los más grandes. Los científicos creen que el Mosasaurus vivía cerca de la superficie del océano, donde cazaba peces, grandes, tortugas marinas, pequeños Mosasaurus y aves. Incluso podía consumir tiburones enteros. Podía abrir la mandíbula lo suficiente para comer casi cualquier cosa que quisiera. La enorme bestia podía crecer hasta los 17 metros y pesar unos 18.000 kilogramos. También se cree que murió alrededor del mismo periodo que los mismos dinosaurios. Número 5. El Deinosuchus, también llamado el cocodrilo terrible, era un género de enormes cocodrilos que vivió entre 73 y 82 millones de años atrás.
Este aterrador reptil podía crecer entre 8 y 12 metros de longitud. Esto es 2 o 3 veces el tamaño de un cocodrilo normal. Era capaz de comer tortugas marinas e incluso grandes dinosaurios. Esto significa que el cocodrilo tenía una poderosísima mandíbula con una enorme fuerza de mordida que podía fácilmente aplastar el caparazón de una tortuga. El Sarcosuchus era otra especie de cocodrilo gigante que vivió 32 millones de años atrás. Ambos reptiles tenían más o menos la misma longitud, solo que el Deinosuchus tenía una contextura algo rígida, lo que le permitía utilizar mejor su peso contra los depredadores. Ambos fósiles fueron encontrados por primera vez en 1940. Número 4. El Tiranosaurio Rex, también llamado T-Rex, es probablemente el dinosaurio más popular de los años. El primer fósil fue descubierto en 1874, pero en los últimos años se han encontrado decenas de esqueletos, lo que da a los científicos una buena idea de cómo era el animal. El dinosaurio gigante podía crecer hasta 14 metros de largo y caminaba con fuertes y altas patas traseras. Sin duda, T-Rex era capaz de caminar bastante rápido, pero los científicos no están de acuerdo en si podía correr dado su peso. Era un gran carnívoro y un excelente cazador por su cuerpo, pero también por su oído y su vista. Número 3. La Liviatán era la ballena prehistórica más grande de hace 12 a 13 millones de años, en lo que ahora es un desierto cerca de la ciudad de Ica, en la actual Perú. Los fósiles fueron descubiertos en 2008 por un investigador holandés del Museo de Historia Natural de Rotterdam. Pesaba aproximadamente 50.000 kilogramos y podían crecer hasta unos 17.000 metros de largo, y tenían un cráneo de 3 metros. Esto sugiere que pudo haber tenido fuertes músculos en la mandíbula que le permitieron cazar ballenas de 7 a 10 metros. Ningún animal estaba a salvo del Liviatán. Cazaba todo tipo de especies diferentes y era sin duda uno de los más grandes. Número 2. La Titanova es una serpiente extinta que perteneció a las serpientes gigantes y vivió en las zonas de la actual Colombia. Podían crecer hasta casi 13 metros de longitud y pesar hasta 1.135 kilogramos. Los fósiles fueron encontrados por primera vez en el 2009 en una de las minas de carbón del Cerrejón, en La Guajira, Colombia. Esta serpiente gigante vivió hace 58 a 60 millones de años y es la serpiente más grande jamás descubierta. El enorme tamaño del animal se debió probablemente al clima, que era extremadamente caluroso en ese tiempo. Las comidas de la Titanova eran principalmente aves, reptiles, enormes tortugas, peces e incluso cocodrilos. Debido a su peso, podía fácilmente aplastar a sus presas y tragar todo sin ningún problema. El 22 de marzo del 2012, una réplica de 15 metros fue exhibida en la gran terminal central de la ciudad de Nueva York. Número 1. Si encuentras peligrosos a los tiburones actuales, estarías totalmente asustado por el megalodón. Este enorme animal apareció hace unos 18 a 2.6 millones de años y dominó los océanos de la Tierra prácticamente sin enemigos. Podía alcanzar una gigantesca longitud de 18 metros y estaba estrechamente relacionado con el actual tiburón blanco. El megalodonte siempre estaba hambriento y se alimentaba principalmente de cetáceos, como cachalotes, focas, ballenas, tortugas marinas y delfines. Y su técnica de caza era probablemente la misma del tiburón blanco. Con regularidad se encuentran dientes de fósiles de megalodón que son muy característicos. Debido a que se han encontrado varios dientes más grandes, los científicos creen que esta bestia podría haber sobrevivido hasta unos 12 años cuando había gente en la Tierra. Sin embargo, algunas personas piensan que el enorme tiburón sigue vivo y hay muchos videos de YouTube que se jactan de decir que por fin lograron capturar en video al gran megalodón. ¿Cuál crees tú que es el animal más temible de esta lista? Y si pudieras elegir, ¿qué animal te gustaría ver con vida? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale pulgar arriba. Si quieres ver más videos como este, haz clic en la pantalla o echa un vistazo en el canal.